Hola, somos Andrea y Alejandra Bernal y estamos acá para contar historias con mucho power, que nos permitan sanar esas heridas que todos tenemos y poder vivir desde la plenitud. Contaremos historias, haremos entrevistas y entre todos aprenderemos a tener relaciones más sanas y a poder construir una sociedad mucho más equitativa. Los esperamos. Hola, hoy tenemos nuestro segundo episodio de PD Power y hoy vamos a hablar del narcisismo. Vamos a entrar en materia ahora sí y vamos a entrar en una de las heridas más dolorosas de Andrea, en su experiencia que tuvo pues en su matrimonio, con su pareja, todo lo que vivió, y vamos a hablar un poquito del narcisismo, cómo se puede llegar a ver en una relación de pareja. Entonces pues arranquemos a hablar de eso. Bueno, estuve casada con un narcisista y obviamente yo no sabía que era narcisista, porque los narcisistas, si tienen una habilidad, es esa, esconder como lo que realmente son. Entonces, parte de lo que buscamos con este episodio es dar como unas claves de cómo identificar si estoy con una pareja narcisista. No tiene que ser pareja, ¿no? Puede ser un familiar, un amigo, y no tiene que ser hombre, pero acá lo vamos a hablar en masculino porque pues es como mi caso. Y ya, no sé, cuenta tú, Nana, resume la historia, porque yo a veces me demoro, entro en demasiados detalles. Resúme la historia. A contextualizar, de cómo fue. A contextualizar un poco, como para ya centrarnos en lo importante, pero para la información de todos y todas. Andrea conoció, él es suizo y vivió en Colombia una temporada, se vino a trabajar y vivió en Colombia una temporada, y Andrea pues lo conoció a través de otros amigos, empezaron a salir. Luego se hicieron novios y bueno, digamos que la relación fue fortaleciéndose de alguna manera. Luego ya llegó el momento en el que él se devolvía a Suiza. Ahí estuvieron en una relación a distancia por un tiempo, y pues ya empezaron a hacer planes como más a largo plazo. Entonces en algún momento hablaron pues que Andrea se fuera a Suiza una temporada, a vivir, a conocer, a ver cómo le iba. Entonces te fuiste un verano, a pasar un verano allá para ensayar y ver pues cómo le iba. Pues digamos que ella conocía Colombia, ahora faltaba que ella conociera Suiza. Y pues ese verano fue espectacular. No fue espectacular, no fue. Pero Andrea decidió que se iba a ir a vivir a Suiza, a pesar de que no fue un verano espectacular. Y ya luego Andrea tomó la decisión, volvió a Colombia, terminaste como organizar tus cosas y ya se fue a Suiza a vivir, ya pues a vivir juntas. Y estando allá decidieron casarse, porque ahorita nos cuentas todo eso que vivieron, que hizo que tú dijeras, me tengo que casar con él. Entonces se casaron en Suiza por lo civil, y luego Andrea decide también, fue una decisión tras otra, decide también no solo casarse en Suiza, sino formalizar ese matrimonio ante la ley colombiana, para que no quedaran dudas de esa decisión que ella estaba tomando. Hizo todo ese proceso que lo hiciste desde allá, ¿no? Eso fue allá, desde allá hiciste como todo ese proceso. Y pues nosotras somos católicas y para nosotros es importante, pues la religión es una parte importante de lo que nosotros somos, y para Andrea era importante casarse por la iglesia. Entonces luego allá de casarse por lo civil, ella le dice a él que para ella es importante casarse también por la iglesia y pues con su familia, porque por supuesto en ese matrimonio no estuvo nadie de la familia de Andrea. No, sí. Un primo que vive en Europa, y entonces él fue la cuota de la familia de Andrea, o sea, fue como divino. Sí. Y
Y luego entonces Andrea dice, nos vamos a casar por la iglesia en Colombia, a lo que él accede, a pesar de que él pues para nada religioso. Y empezamos a organizar nosotros acá el matrimonio con mi mamá. Y bueno, hay un disclaimer y es, a mí nunca me gustó este personaje. Nunca, jamás, y pues esto no vamos a hablar de eso, va a tener mi propio episodio. Claro que lo puedes decir, Obvio, aquí vamos a decirles todo. Todo. Nunca me gustó, pero pues yo veía a Andrea tan decidida, pues tendrá sus motivos y sus razones para saber lo que está haciendo. Hoy sé que no, estaba muy equivocada, pero bueno, era parte del aprendizaje, porque así aprendimos. Y un mes antes de que ya tenían los tiquetes, el vestido, todo para su matrimonio, nosotros con mi mamá ya teníamos acá todo como organizado, iba a ser en Villavicencio porque somos de Villavicencio. Y un mes antes Andrea me llamó y me dijo, estamos mal, estoy peleando con él y no estoy segura de casarme. Y para mí fue, ya, le dije, no te cases, no, pero ¿cómo? Falta un mes. Dije, no importa, no te casas, no, mejor dicho, si no estás segura, no te vayas a casar. Y fue como un martes, yo estaba en la oficina, me acuerdo muy bien de esa llamada, y le dije, tienes de aquí al sábado, si tú no estás segura, mira, cancelamos todo, estamos a tiempo, cancelamos todo. Yo, por supuesto, por dentro decía, es la mejor decisión, ya estoy entendiendo que ella no está segura de casarse, y entonces el sábado Andrea dijo, no me voy a casar. Y cancelamos todo, pero pues obviamente el viaje seguía en pie y pues ellos ya vinieron a Colombia. Bueno, eso también es otra historia, pero pues ya llegaron peleando, cada uno cogió por su lado, apenas aterrizaron en Colombia y pues Andrea se fue a mi casa y a partir de ese día empezó todo su proceso de tomar la decisión de divorciarse para luego divorciarse, todo ese duelo que fue durísimo, pero bueno, digamos que ese fue el inicio de lo que iba a ser como su sanación y pues fue muy dura. Entonces, bueno, ahora ese es como el contexto de esta relación brevemente. De acuerdo, súper. Yo creo que arranquemos de ahí, ¿no? Como de la cancelación del matrimonio. Porque, y luego nos vamos como adentrando un poquito en el narcisismo. Porque siempre en el fondo yo supe que algo no estaba bien y no lo oí. Entonces, antes de casarnos por lo civil en Suiza, yo cancelé ese matrimonio y yo no le contaba a nadie, porque yo sabía que si yo le decía a mis amigas y a mi familia, iba a alertar y como que algo no estaba bien. Claro, y entonces como que yo trataba de encubrirlo y esa es una de las primeras cosas que hacemos las personas que tenemos parejas narcisistas, es intentar encubrirlo todo el tiempo, porque si no se va a volver un infierno en la casa. Entonces siempre sabemos que tenemos que estar cubriéndolos. Y bueno, yo intenté cancelar el matrimonio cada vez que fue 2 veces, el de Suiza 2 veces, y cada vez que yo intentaba cancelarlo, este personaje cambiaba, me decía, no, mira, perdón, todo va a mejorar. Bueno, entonces yo volvía y le creía y volvía y intentaba, yo decía, no, pues que yo ya dejé todo, me vine para Suiza, me vine tan lejos, ya no, le va a costar muchísimo. Y esa es otra de las cosas que hacemos con los narcisistas, o bueno, no, que los narcisistas hacen con nosotros, y es alejarnos de nuestra red de apoyo. Entonces él dijo, no, pues si está en Colombia, ella tiene mucha fuerza ahí, ¿no? Mucho apoyo, voy a decidir llevármela para Suiza, porque yo no quería ir, pero me terminó convenciendo y yo terminé allá. Y cuando llegamos a Suiza, todo se volvió un infierno. O sea, porque yo ya no tenía mi red de apoyo, y esa es una de las cosas como complicadas ahí. Vamos a basarnos en una persona, en un blog, en un post de un blog que se llama Ángeles Castel.
y es una española que tiene un artículo que, o sea, una amiga coach me leyó ese artículo y cuando ella terminó de leerme ese artículo, yo tomé en ese segundo la decisión de divorciarme. Pero tú ya estabas en Colombia. Cuando estaba en Colombia. Entonces, no les vamos a leer el artículo porque es larguísimo. Sin embargo, si ustedes tienen dudas, y además que yo creo que nada es fortuito, así que si están viendo este episodio y tienen dudas de si sí están con un narcisista o no, yo los invito a leer ese artículo que está en nuestro TikTok, que es PD Power. Y ahí son varios videos, ¿no? Pero ahí leo todo el artículo. Y es importante porque de pronto si ustedes no están en este momento con una pareja como con estas características, pero a lo mejor tienen cerca a una persona que sí lo esté, o tienen dudas de si han estado, qué sé yo, es que yo creo que esto es un tema de verdad que es más común de lo que uno cree. O sea, con toda esta experiencia, Andrea, con todo lo que hemos conversado de este tema, me he dado cuenta de la cantidad de mujeres, sobre todo cercanas a mí, que siento que están con una persona que tiene estas características y digo, pucha, esta información es muy valiosa para cada uno de nosotros o para nuestra red, las personas que están cercanas, porque de verdad necesitan ayuda, necesitan fuerza, que es lo que estos personajes les quitan. Entonces, ¿cuáles fueron esas red flags, esas banderas rojas que tú identificaste? Porque sabemos que las viste todo el tiempo. Es decir, no es como que era un príncipe y una mañana todo cambió. No, en realidad eso no pasa así. Pasan cosas, seguramente ya hay unas más evidentes con el tiempo, con ciertas situaciones pues se hacen mucho más fuertes. A lo mejor cuando se están conociendo pues como en un proceso de enamoramiento pues todo es un poquito más tranquilo, más suave, más... Pero con el tiempo las cosas van pasando, pero desde el inicio pasaron cosas. Entonces, ¿cuáles son esas como principales alertas que tuviste que en el momento pues no te detuvieron de seguir con él, pero que hoy dices, esto pasó desde el inicio? Bueno, yo creo que la primera es que me mentía en la cara, pero descaradamente. Y como es suizo, yo desde el primer día empecé a excusarlo. Y yo decía, no, de pronto no está entendiendo, tal. Y es un juego mental muy duro, porque es un ejemplo. Cocinábamos una pasta una noche y él la había hecho, o yo la había hecho. Y luego estábamos hablando y yo decía, sí, cuando yo hice la pasta y él no, tú no la hiciste, la hice yo. Y entonces uno se queda como, pero eso que uno está seguro que la hizo, pero el otro se lo asegura tanto y empieza un juego de mentiras y de manipulación muy duro, donde uno dice, no, pues, ¿por qué alguien va a querer mentirme? Claro, iba a decir eso, más innecesarias que te confunden, porque pues, ¿para qué decir que ya hice una pasta o le dices tú? En realidad, o sea, para uno sería como, qué mentira tan boba. A lo mejor entonces no es tan mentira, sino que yo estoy confundida, entonces empiezan a jugar con tu mente. Sí, ese es uno, sí. Y otro... Y después las mentiras fueron aumentando. Claro. Bueno, ya unas más Claro, grandes. claro. Ok. Y otro era que era como súper tierno y con la gente siempre era como muy complaciente, como sí, ¿no? Tenía una cara de... Sí. Que no rompía un plato, él actuaba... De hecho me parecía súper infantil. Nunca me gustó, nada de él me gustó. Pero eso me impresionaba. Yo, pero ¿por qué actúa como si tuviera 12 años? No, 8 años. O sea, como que súper, como infantil. Y, claro, ahora entiendo que lo que estaba era exagerando un personaje ante la gente y a mí eso no me cuadraba. O sea, a mí no me actúes de tierno ni así porque yo te quiero ver es como un man hecho y derecho que vas al lado de mi hermana. Entonces eso sí, compradísimo. O sea, de manera más cara de... Sí, ese yo creo que
que era como otro red flag. Como mostrarse de una forma Y ser otra. Y con la gente, ¿no? Siempre como que los narcisistas, y yo hablo, pues, el principal de mi vida ha sido él, pero hay muchos más y hay niveles, ¿no? Yo iba a decir eso. Yo, por lo que hemos hablado, claro, yo creo que es uno de los, bueno, puede haber peores, como en toda la vida, pero en verdad él es bien avanzado. Además que meterse en una mente como la tuya, que es una mente fuerte, o sea, porque es que eso también me sorprendía a mí mucho. Porque uno dice, ay, bueno, se metió con una que se deja enredar fácilmente. Andrea no se deja enredar fácilmente. Entonces, como que se le puede llegar a ver un reto una persona como tú y empezar a manipularte hasta llevarte hasta donde te llevó. Entonces, sí creo que hay niveles, ¿cierto? Sí, hay niveles. Obviamente, lo que tú dices es cierto, y yo vuelvo a nacer y yo lo vuelvo a elegir. O sea, yo pienso en todo el dolor y el sufrimiento que yo tuve, y es increíble cómo me ha llevado a lo que hoy soy, a la mujer que soy. Y digo, de verdad, cuando yo lo vi a él, mi alma sabía, o sea, él abrió la puerta de su casa, yo lo vi y yo dije, me quiero casar con este hombre. O sea, es un tema como almático, ¿sabes? Como, yo dije, algo que pucha, no tiene nos ninguna encontramos. razón. Sí. Y hay niveles, y obviamente yo también pensaba, yo decía, pues nada, si me llega un man un poquito narcisista, no la logramos. O sea, yo soy de nivel, No transitas todo mi aprendizaje. O sea, yo si soy te tocaba el papá, los narcisistas. el papá. O sea, el nivel Dios, ahí yo te lo mando porque Dios dijo, yo está le puedo dejando, mandar ¿no? ahí, no, me toca el más. Entonces sí me mandaron el del nivel más avanzado, y yo creo firmemente que de verdad fue como un tema de almático, y el man hizo su trabajo muy bien hecho, porque ahí sí las cosas como son. O sea, un hombre súper inteligente, que además los narcisistas son personas normalmente exitosas en su trabajo, por eso es difícil ver muchas sombras, porque las luces las muestran muchísimo. Un hombre supremamente inteligente, habla 5 idiomas, exitoso en su trabajo, bueno para mil cosas, o sea, muy hábil para muchas cosas. Entonces, bueno, esa es otra característica de... Claro, no puede ser alguien que no tenga la capacidad de saber que cada cosa que hace él tenía su propósito súper claro, Sí. y sabía que cada cosa que hacía era como un rompecabezas que él iba armando, y pues eso alguien que no le dé el cerebro para hacer ese nivel de calculador, pues claramente no lo puede hacer. ¿Y alguna otra red flag que Su relación con su familia, muy mala, pésima? pésima. Esa Y es tú, una red flag. por una relación fuerte, una familia, una relación muy fuerte, entonces... Hay una cosa, pues que yo puedo amar este texto de Ángeles, de verdad, porque me lo leí tantas veces y quisiera que de verdad vayan y se lo lean las personas que tienen dudas. Ella dice, ¿qué fue lo que dije? La red flag. De la familia, pésima A relación. la familia, porque ellos, y es un poco lo que dices tú, un narcisista no va a elegir una presa, suena mal, pero así es, como fácil, Sí. no. Ella dice, está clarísimo que es lo más difícil de entender, ya que un psicópata busca y elige como víctimas a mujeres de alma cándida, que siempre piensan y ven lo mejor de todo a todo el mundo. Por lo tanto, ni se llegan a imaginar ni un poquito lo que un sujeto de esas características tiene dentro de su cabeza. Y eso es jodido, porque pues yo no soy no soy un ángel, pero pues digamos que trato de actuar bien en mi vida. Y entonces llegar a entender que yo estaba con un narcisista fue muy difícil, porque yo me negaba A pensar que alguien fuera capaz. Claro. como conscientemente de hacerme daño. Yo decía,
No puede ser que una persona se levante todos los días a enturbiarme la mente y hacerme daño. Y por ejemplo, este es otro que cuando te sales de la relación empiezas a ver todo muy claro, o te demoras, porque me demoro mucho en el proceso, y es, si a ti te gusta algo, el narcisista te lo va a quitar. Ese es uno de los juegos, es como no complacerte, sino, me encanta el café, mira, no, el café no, un ejemplo, por ejemplo, Y yo tengo otro ejemplo. bueno, ya me lo dices, pero por ejemplo, yo soy súper emprendedora, pero desde los 5 años. Vendo cosas desde los 5 años. Y me acuerdo que un día me dijo, porque te va pagando tu fuego. Y un día me dijo, tú sabes, Chiqui, que en Suiza es muy difícil emprender. Entonces aquí vamos a tener que ser empleados toda la vida. Así que si tienes ideas, O sea, de entrada. si tienes ideas o tienes algún proyecto, ve cancelándolo, porque acá no. Pucha, Muy loco. muy duro. Y así como ese ejemplo, hay muchos. Pero es que para mí era impresionante, porque claro, digamos que Andrea estaba viviendo eso pues desde su óptica, su percepción, y por fuera yo estaba viendo todo y yo decía, señora, o sea, es en serio todo, pasaban cosas, entonces por eso a mí me costaba tanto. Pero bueno, cuando ella se va, que para mí fue súper doloroso, porque primero pues porque somos muy cercanas y el hecho pues que ella se fuera pues ya implicaba una separación, digamos, que para mí pues era duro, pero además saber que se estaba yendo con un personaje que, porque no digamos que es que está yendo con el príncipe azul, con el amor de su vida, pues es diferente, pero uno no sentir eso, pues creo que eso también era muy difícil. Y me acuerdo perfecto que Andrea se fue y a la semana, a las 2 semanas máximo, un domingo, hablamos y yo, bueno, ¿y qué estás haciendo? Comiéndote un helado. Y yo, porque pues, paréntesis, Andrea no me contaba todo lo que estaba viviendo, lo cual también es muy raro, porque tenemos una buena relación y hablamos mucho y nos contamos las cosas. Entonces, yo de verdad me sentía como, muchacho, a mí esto no me cuadra, pero Andrea no me dice, yo tampoco me puedo volver, porque claro, yo le decía, pues, yo no me gusta esto, qué bobo, hizo este comentario tan bobo, tal. Pero pues yo no me podía volver como la que le critica todo, porque pues claramente no, ella no copiaba. Entonces lo que iba a hacer era distanciarnos, que ya igual nos habíamos distanciado. Y dije, bueno, o me termino de distanciar de Andrea, o me quedo sin meterme mucho como en su relación. Entonces, y yo, pues hoy están comiendo un helado. Y yo, no sola. Y yo sola, o sea, imagínense, a ver, todos en una relación que hayamos vivido a larga distancia y no, se va uno a estar en el mismo lugar con esta persona, a vivir juntos, a construir, uno no se separa, y más estando fuera de su país, no tiene sus amigos, no tiene su familia, y el primer domingo casi que están allá, ella se está comiendo un helado sola, es como que, no, esto no está bien. Eso y 1000 cosas más pasaron, pero como por ejemplo yo, ¿y qué hicieron el fin de semana? No, ¿qué van a hacer este fin de semana? No, súper chévere, vamos a ir a hacer hiking, vamos a ir a una montaña, vamos a acampar y allá dormimos, y yo, cero el plan de Andrea, o sea, cero. Yo decía, ay, y lo que estás diciendo es eso, él la llevaba a hacer cosas que eran cero lo que a ella le gustaba, pero la vida estaba tan metida. No, mira, Nana, eso es súper chévere, vieras, ahora me encanta, me ha salido como un lado aventurero, y yo, no, esto todo, a mí nada me cuadraba, nada, me la cambiaron, esto no es normal, y esos eran sus planes allá con él. Y cuando te hice un plan especial, secreto, y Andrea como súper emocionada. Cuéntanos eso, eso me parece súper importante. Un día me dijo, bueno, mi amor, anota esta fecha porque yo te tengo una sorpresa. Y yo así emocionadísima, anoto tal fecha. Y yo, bueno, y entonces yo les había dicho a mi familia, como a todo el mundo, yo, no, es que me tiene una sorpresa. Y yo, no, ¿qué será? Todos así, y todos esperando qué será la sorpresa. Y de repente llega el día de la sorpresa y le digo yo,
bueno, como que, ¿qué outfit necesito? No, como relajada. Yo relajada, yo dije, ahora me va a llevar una montaña. O sea, como, no, te puedes poner como super sport. Y yo, super sport. Pero no tiene cara de, si está preparándome algo, no tiene cara. Vean, por ahí empezó todo mal, porque yo me fui super sport y me terminó llevando a Zurich. Nosotros vivíamos en Basel y me terminó llevando a Zurich, que es mucho más fancy, y yo iba como un gamín. Entonces primero nos encontramos con las amigas de él, que eran divinas, yo las amo, y ellas como llegaron divinas y yo como un niño preparada para hacer hiking. Además, Andrea me dice, vete sport y la vieja, me lo dicho. Como para que Bastante literal, entonces, ok. Y entonces llegamos y, para resumirles el cuento, íbamos a ver, yo soy cero de conciertos porque a mí no me gusta como tanta gente, la multitud me cuesta mucho. A mí me encanta la gente, pero no me gusta la multitud, me gusta de a pedacitos. Era un concierto. Andrea, No voy a conciertos. Jamás. Y era un concierto de un grupo X que yo en mi vida había oído. Y era como de sus favoritos. Y Pero entonces, sorpresa para él. era para él. Y yo me puse muy molesta porque le dije, mira, está bien, podemos venir a tu concierto. A mí no me digas que es una sorpresa Y que mía. me prepare y que anote la fecha. Y ahí hay un juego muy jodido de los narcisistas, porque él se pone más bravo que tú y dice, yo llevo mucho planeando, estamos haciendo esto diferente, Te voltea la arepa. Claro, literal, como decimos en Colombia, te voltea la arepa. Entonces, ¿qué hizo? Pues, no, eso terminó en pelea. Ahora, para cerrar el tema, y yo lo hablaba mucho con mi psicóloga, y es que una relación narcisista es 80%, este es otro medidor, 80% de peleas, malentendidos, discusiones, un día a día Tristeza, sí, rabia. horrible, y 20% de felicidad. Porque entonces yo le decía, no, pero es que tuvimos, no, pero si tuvimos un día divino. Me decía, pero ¿cuántos de estos tienes al mes? Yo no, 1 o 2. Me decía, Andrea, ese no puede ser, Tu balance. eso no puede ser tu balance. De acuerdo. Y como para ir cerrando, porque acá también lo más importante, y creo que en próximos episodios traeremos más experiencias acá seguramente, pero para ir cerrando nos parece muy importante que se puedan llevar algunas como preguntas o reflexiones para entender esto un poquito más a profundidad, además de ir a escuchar el texto que está en nuestro canal en TikTok, que como les dice Andrea es bastante revelador, pero tenemos estas preguntas, ¿no? Como reflexiones. Entonces, primera, ¿te sientes constantemente enojada o provocada sin razón aparente? ¿Sí? Segunda, ¿sientes que la otra persona te manipula para que reacciones de forma exagerada? Tercera, ¿te sientes culpable o confundida después de una discusión? Cuarta, ¿la persona minimiza o ridiculiza tus sentimientos cuando le expresas cómo te sientes? Y quinta, ¿has notado que la persona se muestra encantadora en público pero provoca confrontaciones en privado? Entonces, llévense estas preguntas, reflexionen, puede que haya unas que más que otras, unas que sí, unas que no, recuerden que esto tiene niveles. Por supuesto, la idea no es satanizar todas las relaciones, ni mucho menos, pero también es entender un poquito, y yo creo que acá también vale la pena hacer una autorreflexión y ver en qué momentos podemos llegar a caer en ciertas características, incluso nosotras mismas, de buscar reacciones en la pareja, o pucha, la amarré, entonces me pongo más brava para que no termine yo la mala, sino, no, como que en una relación yo creo que hay que también dejar de estar buscando culpables, quién lo hizo, ¿no? Como que castigarnos tanto y darnos tan duro, y empezar a equilibrar un poquito más las cosas y las emociones, a validar emociones, que esto es un tema súper importante cuando uno tiene hijos, y hay que trabajar un montón, y creo que eso es algo que esta generación
tenemos que trabajar porque el tema de la validación de emociones no es algo que nos hayan inculcado tanto y no es tan fácil, en verdad. Para mí esto es un reto con mi hijo, pero creo que esa validación de emociones en la pareja es muy, muy importante para no caer en este tipo como de características. Entonces ahí tienen como esas reflexiones para que también se las lleven a otras personas que puedan estar viviendo esto. Y bueno, ya para terminar, cuéntanos cómo estás hoy. Yo estoy ya estoy feliz, pero eso fue un camino muy difícil y un gran aprendizaje. Si hay una cosa como que me dejó, de todos los aprendizajes que me dejó mi maestro, le vamos a decir maestro, no vamos a decir el nombre, mi gran maestro. Yo no le voy a decir maestro. Yo sí. Mi maestro, uno de los grandes aprendizajes es que no podemos cambiar a nadie. Yo creo que ese fue el más grande. Y si tenemos parejas narcisistas, el querer cambiar va a ser como siempre, como llamativo, porque, por ejemplo, él es un niño muy herido, muy herido, tuvo una infancia difícil, y yo aquí jugando a la salvadora, entonces decía, es que no le enseñaron a amar, pero pues yo sí le voy a enseñar a amar, no le dieron tanto cariño, pero yo se lo voy a dar, y no, hay un tema con los narcisistas, y es que los narcisistas no cambian, o sea, es casi imposible que cambien, y otra cosa es que son conscientes de todo lo que te están haciendo. Eso es como... Y yo creo que eso nos podríamos pensar en un siguiente episodio y profundizar más hacia allá, con base en el libro de Las mujeres que aman demasiado, que es un poco lo que estás anticipando, y es cómo buscamos ciertas personas para ejercer un rol o de salvadora, de víctima, hay muchísimos roles. Yo creo que eso podemos profundizarlo en un siguiente episodio, pero solamente sumaría que no cambian. Cada persona puede cambiar por sí sola, pero nosotros no vamos a cambiar a otro. Eso, cada uno tiene que hacer su proceso. Entonces, si estás con alguien que quieres buscar que cambie, revisa muy bien en qué estás, porque eso no tiene ningún sentido. O sea, tenemos que amarnos tal y como somos y, por supuesto, mejorar y pensar en la otra persona, pero un personaje de estos, pues, es muy difícil que tenga un cambio, además que otra persona le genere ese cambio. Si crees que estás pasando, o sea, si te sientes identificada o identificado con alguna de las cosas que hablamos y llevas muchos años en una relación narcisista, pide ayuda psicológica. O sea, no es oyendo nuestro podcast o hablando con amigos o viendo TikToks. O sea, te puede ayudar y te puede dar una luz, obviamente, pero esto necesita un acompañamiento psicológico muy serio para poder sacarte de ahí. Y si no tienes dinero, mira, te va a llegar la persona que está dispuesta a ayudarte sin dinero. O sea, no pierdas la fe, porque yo sé que es difícil estar en ese hueco, pero hay mucha gente dispuesta a ayudarnos, y nosotros también esperamos en un punto poder conectarnos con personas cuando te lleguen casos, que estoy segura que llegarán críticos, de alguien que no la está pasando muy bien. Escríbanos e intentaremos conectarlos con personas que los puedan ayudar. Con un profesional. Sí. Esto no reemplaza ir a una terapia, hacer un proceso de verdad serio con un profesional en el tema. Entonces, de acuerdo, pidan ayuda, pero pidan ayuda profesional. Ahora sí, esperamos que les haya gustado este episodio. Déjenos sus comentarios, qué más quisieran escuchar, lo que nos quieran compartir. Felices también de verlo, y bueno, seguiremos hablando de esto y prepárense para los siguientes temas. Chao, chao.